Buenas, buenas. ¿Qué tal? Somos Arquetipas. Quizás ya nos conozcan en otras redes sociales como Instagram. En Instagram estamos como @lasarquetipas. Damos talleres de astrología, ayudamos y acompañamos a las personas a introducirse en el lenguaje de la astrología y a aprender a ver cuáles son las primeras cosas a mirar en todo lo que esto significa, que es un enorme mundo de la astrología y que está tan en boga últimamente. Así que en este tallercito, en esta clase, vamos a enseñar cómo crear una carta natal, la propia, y ver qué son los primeros elementos a mirar en una carta a nivel técnico para poder empezar a ver de qué se trata y de qué va este nuevo mundo astrológico. Yo soy Mariana. Yo soy Paula. Y bueno, espero que nos acompañen a ver este video de crear la propia carta. Para iniciar, básicamente, vamos con la página astro.com, que generalmente todos los astrólogos recomiendan para astrólogos para crear la carta. En este caso yo entré como un usuario de invitado, la vamos a poner en español, acá en el costadito ven los idiomas, vamos a ponerlo en español para que sea más fácil. Y desde acá vamos a horóscopos gratuitos, extensa selección de cartas. Y ahí vamos a crear una nueva carta. Acá en esta parte se pueden o registrar y crear un perfil. Yo en este caso voy a seguir como invitada. Vamos a completar los datos. En este caso tienen que tener muy bien en claro la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Si vivís en Argentina, en la partida de nacimiento sale la hora, así que está bueno que te fijes ahí donde podés ver la hora de nacimiento, y si no, quizás le puedes preguntar a tus padres o personas que te hayan criado. Ahí me parece que es septiembre. Sí, es muy importante el tema del horario de nacimiento, que muchas veces es, bueno, sí, más o menos no. Mientras más preciso el horario, mejor, porque realmente puede cambiar mucho nuestra carta natal. Entonces, eso es un dato importante a tener en cuenta. La interpretación de la carta está dada por las casas, y las casas las determina el horario de nacimiento. ¿Qué pasa si no tengo el horario de nacimiento? Muchas personas te dicen, y yo no sé a qué horario nací, entonces no puedo tener carta. No, no es tan así. Se hace un trabajo con un astrólogo o astróloga que se dedica a hacer cartas interpretando el horario, teniendo en cuenta otros elementos, y es un trabajo bastante específico, pero sí se puede hacer. No es que por no saber la hora te vas a quedar sin una carta natal. Acá yo les quería mostrar que la página astro.com tiene un montón de settings y cosas para tener en cuenta, para agregar elementos y asteroides, planetas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso la vamos a dejar feo, no nada, pero acá yo quería mostrar que hay un montón de elementos a tener en cuenta. Ya llenamos el nombre, hora, lugar y fecha, y vamos a clicar a la carta Final. al dibujo de la carta. Esta es la foto del cielo cuando nació esta persona, María, y tiene este mandala y un montón de cuadros que parecen chino mandarín o un lenguaje extraño que no conocemos. Esta es la carta básica, ahora la vamos a llevar para dibujarla, y en este botón acá dice con tránsitos. Si apretamos ahí vamos a ver no solo los planetas, que son los que están acá adentro en negro al momento del nacimiento de esta persona, sino que se agregan los planetas en verde
qué son los planetas, cómo están en este momento que estamos creando la carta. ¿Cuál es la ubicación en el cielo de los planetas de este momento? Eso Exactamente. vamos a verlo enseguida. Y acá vamos de nuevo con la carta que teníamos para Perfecto. poder escribir en ella. Perfecto. ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero es qué es nuestra carta natal, porque muchas veces te dicen por ahí, ay, me sacás mi carta natal. Bueno, sacar tu carta natal es muy simple, hay que seguir estos pasos y no hace falta tener ningún tipo de conocimiento sobre astrología. Lo que después va a llevar conocimiento de astrología, va a implicar este conocimiento, es la interpretación de este lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué es nuestra carta natal? Nuestra carta natal, como decía la panda, es este gráfico que representa la foto del cielo en el momento en que naciste. Como la astrología es geocéntrica, esto quiere decir que la foto del cielo está sacada desde la Tierra, ¿no? Este punto central de la carta es el lugar y la hora en el que estabas naciendo y cómo alrededor tuyo se veía el cielo, porque después vamos a ver que aparecen los planetas y las constelaciones más alrededor, ¿verdad? Entonces, vamos por partes. En primer lugar, lo que vamos a mirar son estas líneas que dividen nuestra carta natal o nuestro mandala como porciones de pizza. Y principalmente estas 4 líneas negras que vemos, que se marcan un poco más en nuestro mandala, empezando por la línea de la izquierda que dice AC, que es la línea de nuestro ascendente. Esto va a determinar el orden de todas las otras casas, ¿no? El ascendente es lo mismo que decir nuestra casa 1, por eso ahí van a ver que hay un numerito 1. Y Voy a que... hacer un paréntesis para que sepan, generalmente cuando lees un horóscopo la gente dice, yo soy de tal signo, yo soy de Géminis, y lee el horóscopo de Géminis. ¿Cuándo sabes cuál es tu ascendente? No siempre tu ascendente corresponde a tu signo solar. A veces sí corresponde, pero otras veces no. Entonces es conveniente que al momento de leer un horóscopo leas el horóscopo de tu sol y el horóscopo de tu ascendente. Y quizás sientas que algunas cosas corresponden más con el horóscopo del ascendente más que con el horóscopo del sol. Exacto, sos las dos cosas, así que hay que mirar las dos cosas. Entonces, la línea del ascendente es la línea de el amanecer en el momento en el que estabas naciendo. Por lo tanto, esta línea, que en realidad es un eje, del otro lado va a indicar la línea del atardecer, acá donde dice DC. Si vamos hacia arriba, donde dice MC, que significa medio cielo, esa va a ser la línea del mediodía, y si vamos hacia abajo va a ser la línea de la medianoche, ¿no? Entonces, lo importante a tener en cuenta a la hora de mirar las casas es que la línea de las casas, que acá vemos, bueno, marcadas la casa 1 o ascendente, va a indicar en qué signo caen, ¿no? En este caso, la línea de la 1 va a caer en signo de Cáncer. En la casa 2, es decir, la línea que le sigue, va a caer en el signo de Virgo, que es este simbolito que hay por acá abajo. La casa 3 en Libra y así, ¿no? Pero una casa va a abarcar esta porción de pizza que hay entre el numerito 1 y el numerito 2, ¿no? La casa 1 empieza en Cáncer, pero abarca hasta la casa número 2, ¿no es cierto? Y dentro de esa porción vamos a ver que hay planetas o no, y puede haber más de un signo. Perfecto. Entonces, lo segundo a mirar importante van a ser estos pequeños personajes que vemos acá dentro de la carta, ¿no? Lo que en general en astrología empezamos mirando el sol, que se puede distinguir bastante intuitivamente cuál es el sol, después miramos la luna y por ahí, hasta ahí está bien, ¿no? Pero si no saben qué representa cada uno de estos muñequitos, qué personaje representa,
pueden ir al cuadro que hay acá a la izquierda, ¿no? En el que van a aparecer estos símbolos con el nombre del planeta o luminaria que están representando, ¿no? Tenemos el simbolito del sol con sol al lado, el de luna con luna y así, ¿no? Y no solo eso, sino que al lado, en este cuadrito, van a ver también, si hay alguna duda, en qué signo cae, ¿no? Ese planeta. Es como una especie de representación escrita de este gráfico. Después vamos a pasar al tema de las lineecitas, ¿no? Que todo el mundo dice, por Dios, pero ¿qué son estas lineecitas que hay acá dentro de mi carta? Bueno, ¿qué son, Mariana? En el caso de las líneas, son aspectos que tienen o conversaciones que tienen los planetas adentro de nuestro ser, porque en realidad todos estos planetas representan una parte de nuestro ser. Y son conversaciones que pueden ser más dinámicas o contrastadas, que son las líneas rojas y que tienen mucha importancia al momento de la lectura de carta. Después tenemos las líneas azules, que son conversaciones mucho más fluidas y que se dan de una manera más inconsciente. Y las líneas verdes, que son las que tienen menos relevancia al momento de una lectura de carta, no significa que son nulas, pero siempre se miran como en una tercera instancia. Siempre las más importantes son las líneas azules y rojas, que son los aspectos, tienen diferentes nombres, se llaman cuadraturas, se llaman oposiciones, se llaman conjunciones, y las líneas azules se llaman trígonos o sextiles. Eso ya es un lenguaje bastante más complejo a estudiar, pero para que se vayan familiarizando con el idioma, digamos. Para tener en cuenta este tipo de líneas y de tránsitos, acá abajo tenemos un cuadro de doble entrada donde te va mostrando qué tipo de conversaciones tiene cada planeta con otro. Por ejemplo, acá tenemos que Mercurio, este pequeñín, tiene una cuadratura, por eso está representado con ese cuadradito, con Marte. Exacto. Es como el cuadro anterior de los planetas que nos da una representación escrita de lo que aparecía en el gráfico, pero para los aspectos. Bueno, ¿de qué nos sirve, Paula? ¿De qué nos sirve saber esto? Ay, no sé, no, mentira. Me dejaste entre la espada y la pared. No, lo interesante de saber esto es, a ver, la carta natal, muchos dicen, usan la metáfora de el mapa versus el territorio, ¿no? O sea, la carta natal, como decías muy bien vos, nos indicaría cuáles son los personajes que viven y conviven dentro nuestro, qué conversaciones están teniendo y en qué aspectos, casas, de nuestra vida aparecen, ¿no? Entonces, como fuimos viendo en orden, primero tenemos las casas que van a manifestar distintos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos la casa 7, que tiene que ver con el ámbito de los socios, de las parejas o de los vínculos más cercanos. Tenemos la casa 4, por ejemplo, que va a representar nuestro ámbito del hogar, de la casa, de la familia, de ese contexto de nacimiento en el que estábamos, y así con las distintas casas. Después pasamos a los planetas, que van a ser estos distintos arquetipos o personajes que vamos a ver que están en un signo y también dentro de una casa. Entonces eso nos va a dar información de cómo ese personaje o esa función en nosotros va a tener cierto disfraz o cierta vestimenta y va a aparecer dentro de un ámbito de nuestra vida. Y finalmente tenemos estos aspectos o conversaciones que van a hablar de cómo se comunican entre sí, si se comunican de una forma un poco más tensa o más dinámica, o si se comunican, hablando, ¿no?, de los aspectos rojos, ¿no?, de las conversaciones rojas, o si se comunican
de una forma mucho más fluida en el caso de los aspectos azules. Y pasamos al tema de los tránsitos, que aparecieron por arte de magia. El tema de los tránsitos es interesante porque vamos a poder ver en qué aspecto, en qué ámbito de nuestra vida está transitando, está pasando en el momento cierto planeta. En el caso de esta carta, por ejemplo, podemos mirar al planeta Urano, que si no saben cuál es a nivel simbólico lo pueden chequear en este cuadrito, ¿no?, que vimos recién. Se van buscan Urano, miran el simbolito y lo buscan acá en la carta, que en verde afuera sería donde está transitando, ¿no? Entonces, Urano a esta persona le está transitando ¿en qué porción de la pizza? En la casa 9, ¿no? Porque sería en este espacio que va de la 9 a la 10, que sería la casa 9. Es decir, que Urano le está transitando en el ámbito de su vida que tiene que ver con los viajes largos, con sus creencias, con sus dogmas, con sus aprendizajes altos, ¿no? Sus maestrías o aprendizajes universitarios pueden ser. Y esto es un poco el pantallazo de lo que queríamos enseñarles, para que vayan mirando un poco, acercándose a su carta natal, que no parezca tan alejado este gráfico de lo que podemos entender o leer. Y resaltarles y que tengan en cuenta que el siguiente paso va a ser interpretar esto, ¿no? A través del conocimiento de la astrología, que es un poco lo que hacemos en nuestro taller inicial, en el que damos estas nociones ya interpretativas o más profundas sobre astrología, vamos a poder ir interpretando cómo se va manifestando esto, ya sea dentro de una carta natal o ya sea en la vida, porque la astrología y el lenguaje astrológico atraviesan todos nuestros aspectos de la vida, son hasta una manera de ver la realidad y de vernos a nosotras y a nosotras mismas. El lenguaje astrológico son como símbolos, es un lenguaje nuevo donde sumando elementos vas obteniendo una interpretación. Entonces, Urano tiene un significado, Tauro tiene otro significado, en casa 9 tiene otro significado. Entonces, todos esos elementos generan una síntesis de lo que está sucediendo en el cielo en el caso de esta persona. Cuando Exacto. Los planetas están más activos, generan activaciones en la carta de la persona, y cuando los planetas están como más descansando, está como una cosa en reposo. No quiere decir que estén todos hablando al mismo tiempo y a los gritos, sino que los planetas de tránsito activan cosas de la carta del momento que nosotros nacimos y que nos crean tensiones también en lo que traemos nosotros desde el momento de nuestra creación de carta, digamos. Exacto. Bueno, y esto, además de ser una pequeña clase introductoria, es también una invitación a que se acerquen aquellas personas que estén genuinamente interesadas en el lenguaje astrológico, en la astrología, a tener estos conocimientos básicos, o si ya tenés conocimientos, poder ordenarlos para crear sus propias interpretaciones energéticas y divertirse. Hasta bueno, les dejamos aquí. Esperamos que nos contacten a través de nuestro Instagram, @lasarquetipas, o nos pueden enviar un mail en caso de querer consultar por algún taller. Vamos a estar lanzando talleres en febrero y en marzo. Nos pueden escribir a lasarquetipas@gmail.com. Muchas gracias y que tengan un hermoso día.